Yo me tenía que bajar de adelante. Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana Durazno, una vez más congregada para poder alabar a nuestro Dios, exaltar al nombre de Dios y que, bueno, nosotros poder ser mejores cristianos. La idea es esa, ¿verdad? De ser mejores. No quedarnos estancados o quedar, bueno, ya está, ya conozco a Cristo y ya está. Pero la idea de Dios no es esa, no es que nos salvó simplemente para hacer, ya está, ya me salvé y ya está. No, no. La idea del plan de Dios es que nosotros tenemos que continuar pareciéndonos a su Hijo, Jesucristo. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor dijo, mi palabra es verdad. Entonces tenemos que ir a la verdad para poder vivir una vida, no engañados, sino una vida en la palabra de Dios. Bien, y estamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17 al 24, va a ser la lectura de hoy. Vamos a ver si Dios me ayuda y pueda llegar hasta el 24. 1 Corintios 7, versículo 17 al 24. Dice así la palabra de Dios. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Acuérdense que estuvimos mirando que los corintios estaban haciéndole preguntas a Pablo. Entonces Pablo empieza a contestarle las preguntas que los corintios le estaban haciendo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos mirando el principio de la soltería y del matrimonio, la segunda parte? Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Estuvimos mirando todo lo que para Dios ser casado o ser soltero, bueno, para los corintios tenían problemas y estaban haciéndole preguntas. ¿Es bueno ser casado? ¿Es bueno ser soltero? Y si soy casado, después de conocer a Cristo, ¿me tengo que divorciar? Si mi mujer no es cristiana, ¿me tengo que divorciar? Bueno, todo eso Pablo va contestando a la iglesia, ¿verdad? Y hoy en día Dios nos está enseñando a nosotros, por medio de la palabra, como dije hoy, el medio de aprender y crecer es la palabra de Dios. No lo que dice un hombre, sino lo que dice la Escritura. Por eso siempre nos basamos en lo que dice las Escrituras. Entonces Pablo, como dije, está respondiendo a los hermanos de Corintios. Ellos pensaban también que eran más espirituales no teniendo sexo. Y bueno, Pablo le pone bien en claro que el sexo es para el matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación, ¿verdad? Dios lo condena. Pero el sexo Dios lo creó para que el matrimonio que Dios unió lo disfrute, ¿verdad? Lo disfrute. Entonces tenemos que disfrutar lo que Dios nos dio. Si Dios te llamó siendo casado, continúa casado. Si Dios te llamó siendo soltero, continúa soltero. Igual que el que es viudo. Que el que es viudo, bien, continúe viudo. Ahora, si no tiene el don de continencia, fue lo que vimos, se tiene que casar. ¿Para qué va a estar quemándose? ¿Verdad? Ahora, si tiene el don de continencia, bien, que se quede soltero. Es un regalo de Dios. Tanto ser casado y tanto el don de ser casado y el don de ser soltero es un regalo de Dios. ¿Se entiende? No es un castigo, porque el mundo mira como el matrimonio es un castigo, ¿verdad? Hay que aguantar a mis mujeres, hay que aguantar a mis hijos, qué horrible, es un castigo. Bueno, para el cristiano no es así, es una bendición. La hija de Dios que está conmigo para mí es una bendición, porque juntos podemos servir mejor al Señor, ¿se entiende? Pero bueno, aquel que tiene la bendición de que Dios le da el don de continencia, que no se case. Tampoco estemos nosotros exigiéndole al soltero, casate, casate, casate. Si Dios lo llamó soltero y tiene el don de continencia, bien, déjalo quieto, que sirva soltero, ¿verdad? Entonces, también preguntaron a Pablo si el casado tenía que abandonar al marido. Bueno, Pablo le dice que no, ¿verdad? Que siguiera con él. Miramos el domingo pasado, estuvimos mirando del versículo 1
al 7, después, sí, del 7 al 23, creo que leímos, ¿no? Al 16. Al 16, gracias. Del 7 al 16 fue que leímos la semana pasada, y esto es la introducción de lo que se leyó la semana pasada, lo que estudiamos, ¿verdad? Bueno, como dije, si fue salvo siendo casado, no abandona al marido, sino que siga con él, dice Pablo. Si se aparta por alguna razón, si son creyentes los dos y están separados, se ve que había ya problema en la iglesia de Corintio, eran salvos y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a separar porque el sexo es malo. Se separaron. Entonces Pablo dice, no se separen. Y si se separan, traten de reconciliarse. Y si no se reconcilian, no se pueden casar nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no aprueba el divorcio dentro del matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Pero Dios, sus hijos se casan hasta que la muerte los separe. Entonces la muerte es la única manera que lo puede separar. Solamente que la otra parte, una de las partes, comete adulterio, fornicación con otra persona, ¿verdad? Pero si no, no se puede divorciar el cristiano. Es hasta que la muerte lo separe, hasta que Dios nos separe. Dios nos junta, ¿verdad? Dios nos une y después Dios nos separa. Porque la muerte, ¿quién permite la muerte? Dios, ¿se entiende? Entonces Dios nos casa como cristianos y después Dios nos separa. Cuando Dios nos separa, ahí podemos recién casarnos. Entonces, si una persona casada, Dios la salva y su cónyuge no es cristiano, ¿verdad? Pero su cónyuge quiere seguir viviendo con él. Dice, mira, yo te respeto tu creencia, quiero seguir con vos, yo te amo, sos mi esposa o sos mi esposo, voy a seguir contigo, yo sé que seguís a Cristo, pero te respeto. Bien, dice Pablo, bien, no te separes, sigue con tu esposo, sigue con tu esposa que no es cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque tu cónyuge puede, más adelante, Dios lo puede salvar, ¿verdad? Y a sus hijos están siendo santificados, dice la palabra de Dios. Entonces tienen un trato especial por Dios, aquellos que son cristianos. Acuérdense que el cristiano es la luz en la casa. ¿Y la luz vence qué? Las tinieblas. A veces pensamos que es, estoy casado con una persona del mundo y siento tanta presión y mis hijos no son del mundo, y son del mundo, y yo soy lo únicamente cristiano. ¡Qué horrible! No es que horrible, qué bendición. Porque tu testimonio, tu manera de vivir va a vencer todo lo que es las tinieblas. Y nosotros tenemos que ser luz. Jesucristo dijo, ustedes son la luz. Y gracias a que hay un cristiano en ese hogar, hay bendición. Porque ese cristiano está hablando por su esposo o por su esposa, por sus hijos, para que sus hijos crean en Cristo. Y Dios le va dando un trato especial a estos hijos. ¿Saben por qué? Porque hay un hijo de él orando por sus hijos. ¿Se entiende? Ahora, si el cónyuge crédulo se quiere ir, la Biblia es bien clara, bueno, si se quiere ir, como dice la canción, que se vaya, ¿verdad? Pero si se quiere ir porque seguimos a Cristo, la idea es esa. Mira, sos cristiano ahora, bueno, ¿sabes qué? Te dejo, porque yo no acepto que sigas a Cristo, yo me voy. Bueno, la Biblia dice, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? A veces dicen, no, yo me quiero quedar porque yo sé que Dios lo va a salvar. ¿Qué sabes tú? Dice Dios. Si se quiere ir porque tú sigues a Cristo, déjalo que se vaya. Capaz que Dios lo va a tratar en el mundo y Dios ahí en el mundo lo va a quebrantar y va a volver a traer. O capaz que Dios no lo quiere salvar. Acuérdense que la salvación es de Dios, no es nuestra. Y Dios es el soberano, Dios es el que salva, Dios es el que llama. Todo lo hace Él. Nuestra tarea es ser luz. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces vimos que la separación que Dios aprueba es por causa de la muerte del cónyuge, si comete fornicación o el no creyente decide abandonar a su esposa por ser creyente, o viceversa, ¿verdad? Ahora Pablo comienza a responder otras preguntas. Anteriormente los creyentes nuevos querían cambiar su estado civil pensando que, como dije, el sexo era malo para la vida espiritual. Ahora vienen las preguntas, si después de ser salvo, ¿debo cambiar mi situación civil social? ¿Debo cambiar mi situación social? No, por lo que leímos vimos que no. Donde Dios nos llamó, allí debemos servirle.
Claro, estamos hablando de nuestra condición social, no moral. Acuérdense, hay una diferencia, ¿verdad? Nuestra situación social, rico, pobre, en qué trabajamos, qué hacemos, en nuestra vida moral debe cambiar, porque somos salvos, ¿verdad? Para ir cambiando nuestra vida moral. Dios es un Dios moral. Y por eso hay tantas cosas que Dios dice, esto no lo acepto, esto no quiero, que lo practiquen. Dios quiere que nuestra vida moral sea luz, ¿verdad? Que podamos vivir en la Escritura y vivir en santidad. Eso es la vida moral. Pero nuestra condición social, si Dios nos llamó siendo pobres, siendo ricos, siendo esclavos, siendo trabajadores, teniendo una empresa, bien, Dios Pablo dice, continúa así. Versículo 17, no podemos cambiar el modo de nuestra condición, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, le está hablando a las iglesias, por decir que la Biblia está escrita para la iglesia, no está escrita para el mundo, está escrita para nosotros, para que nosotros podamos aprender y crecer y ser luz. El mundo no oye la Biblia, el mundo no lee la Biblia. ¿Saben lo que lee el mundo? Nuestra vida. Nosotros somos el espectáculo, dice la Biblia, tanto los ángeles, pero aquellos también que nos ven vivir. Nosotros estamos demostrando quién es Jesucristo, porque lo conocemos. Entonces, como Dios nos llamó a cada uno, así haga, dice la palabra, no importando cuál sea tu situación. Bueno, si eres casado, sigue casado con tu esposa. Si eres soltero, sigue soltero. Si eres divorciado, sigue divorciado. Pero ahí con la condición que te llamó Dios, eres viudo, eres recasado, bueno, lo que sea. Tienes que servir a Dios de esa manera, porque Dios te llamó de esa manera. Dios va a obrar en tu vida, ¿verdad? No debemos estar pensando en nosotros, sino tenemos que estar pensando en quién, en Dios y en la obra de Dios, en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Y bueno, y Dios va a ir cambiando nuestro interior. Y muchas veces después también puede ir cambiando nuestra vida social, ¿no? Capaz que comenzamos como empleados y terminamos siendo patrones, ¿está? Pero no nos afanamos por esas cosas, ¿se entiende? Esto también es una advertencia acerca de borrar el pasado con respecto a las relaciones. Bueno, estaban pasando también, se dice que había problemas también, y dice, bueno, pero si Dios me llamó, yo me casé por segunda vez, y Dios me llamó, y ahora tengo que volver con mi esposa, la primera, dejo esta segunda. Entonces era un caos, ¿se entiende? Eran varias preguntas, entonces Pablo está poniendo todo en orden dentro de la iglesia. No podemos borrar el pasado con respecto a las relaciones que tuvimos. Dios nos dice que nos arrepintamos de cualquier pecado que esté ahí y continuemos, tenemos que continuar la vida cristiana. Bueno, si estás casado por segunda vez, como yo soy casado por segunda vez, después de haberte divorciado erróneamente de tu primera esposa, te convertiste al cristianismo, bueno, no podemos pensar, bueno, voy a volver con la primera, no es eso. Tú, así como Dios te llamó, continúa sirviéndole a Dios de esa manera, porque Dios te llamó de esa manera y te salvó de esa manera. Esa es la tarea de nuestra, ¿verdad? No tenemos que estar mirando nuestra condición, tenemos que estar mirando nuestra vida espiritual, ¿tá? Por eso la Biblia dice, así haga, pero versículo 17, pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Es una orden, así haga. Y también una advertencia de tener cuidado del peligro de pensar que otros están mejor que tú. Ah, yo soy un cristiano, pobre de mí. Mirá que el cristiano tiene esto, tiene aquello, yo, pobre de mí. Dios dice, no estés mirando esas cosas. Tú tienes que mirar que tienes un llamado superior a no estar mirando las cosas materiales, sino estar mirando las cosas eternas. Bueno, si el otro tiene mejor estatus social, bien, gloria a Dios, alaba a Dios porque tu hermano está bien, ¿verdad? Pero tú tienes que seguir de esa manera como Dios te llamó. Obviamente que tenemos que tener aspiraciones, porque somos personas que aspiramos, ¿verdad? A tener un buen trabajo, cambiar de auto, cambiar de... Sí, es algo normal, también tienen que ver la gente que nosotros aspiramos a tener cosas, ¿se entiende? Pero no es nuestro primer lugar. Nuestro primer lugar es Dios. Y nosotros pasamos al segundo lugar. Vivimos en un mundo materialista que siempre está primero lo del mundo, ¿verdad? Cambiar y cambiar y cambiar, porque queremos representar un estatus. Nosotros no estamos para eso. Nosotros queremos representar a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces debemos servir como Dios nos llamó. Por ejemplo, si Dios te llamó, si eres policía, Dios te llamó, me tengo que cambiar de profesión porque Dios me llamó siendo policía. No, continúa siendo policía.
Dios te llamó allí, allí te llevó, allí predica el Evangelio. Y allí tenés que ser luz. ¿Se entiende? Y bueno, así como Dios nos llamó, tenemos que seguir trabajando y haciendo lo que Dios nos ha puesto. Bueno, después si cambia de trabajo, bueno, Dios va abriendo puertas, va cerrando puertas. Y bueno, tenemos que seguir siempre donde Dios nos pone evangelizando y viviendo el Evangelio. El Evangelio no vino a acomodar o a traer una revolución social, como muchos creen que está el Evangelio bueno, hoy en día está el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la revolución social, quieren cambiar la sociedad, ¿verdad? Pero Dios vino a salvar a los pecadores. Cristo no vino, cuando vino a la tierra no vino bueno, como esperaban los judíos que Cristo viniera a sacar el gobierno romano y quedara él de rey. Eso es lo que esperaban ellos. Pero Cristo, ¿qué vino a hacer? Él dijo, yo vine a salvar a los pecadores. ¿Ah? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Lo mismo, nuestra tarea es, nosotros estamos aquí para salvar a los pecadores. ¿Cómo? Llevándole el Evangelio. Les llevo el Evangelio. No cambiar la sociedad. Después que Dios salva a la persona, Dios la va cambiando. Pero nosotros no estamos por cambiar a nadie. Es Dios que cambia a las personas, ¿verdad? Por eso nosotros, como cristianos, no tenemos que andar en marcha para cambiar la sociedad, ni hacer protestas, ni... No, nosotros, donde Dios nos pone, nosotros tenemos que servir y ya está. No entrar a la política para cambiar la política. Tampoco fuimos llamados para ser políticos. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Nuestra tarea es esa. Entonces tenemos un llamado superior que es el Rey de Reyes para ser sus representantes, no involucrarnos en el sistema del mundo. 1 Corintios 7, 18. 1 Corintios capítulo 7, versículo 18. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Qué es ese circunciso? ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Bueno, acá acuérdense que también estaba el problema de los judíos. ¿Ah? Estaban los problemas de los judíos. La primera iglesia primitiva tenía problemas con los judíos, porque los judíos decían, bueno, si querés ser un buen cristiano, tenés que circuncidarte. ¿Ah? Y bueno, entonces también, Pablo, ¿qué hacemos? Los hermanos judíos nos están diciendo que tenemos que circuncidarnos. Ellos son circuncidados y dicen que es mejor ser más espiritual, vamos a ser más espirituales. Bueno, ¿sabe qué? Acá Pablo dice, no. Según como Dios te llamó, tú continúa como Dios te llamó. Dios te aceptó así, bien, así tienes que continuar. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Bueno, los predestinó. Romanos 8:30, predestinó. Bueno, antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti y en mí para salvarnos. ¿Ah? Eso es la predestinación. Y después, ¿qué hace Dios? Te llama. No es que yo lo llamo y lo busco, sino que Él, vení, me dice, vení para acá. Y ahí Dios nos llama, ¿verdad? Y ahí donde nosotros creemos en el Evangelio, reconocemos que somos pecadores y creemos en el Evangelio, pero todo lo hace Dios. Pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, nos llama, ¿verdad? Nos trae ahí, los humilla delante de la cruz, y ahí en ese momento Dios, cuando creemos, Dios nos justifica, ¿ah? Nos pone aparte, nos justificó. ¿Para qué? Para glorificarnos. Ya ahí en ese momento somos glorificados, porque tenemos un llamado para vivir para el cielo, no para vivir para esta tierra, ¿verdad? Tenemos un lugar ya en el cielo, ya estamos ahí. El cristiano sabe que si muere, se va para su lugar, para su casa verdadera. Mi casa está allá con mi Padre. Entonces, como dice Pablo, si Dios te llamó circunciso o incircunciso, quédate así. Muchos hermanos judíos querían, como dije, circuncidar a las personas y estaban mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo pacto. El antiguo pacto era que tenían que circuncidarse los judíos. Eso era el antiguo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Ah? ¿Del pacto cuál es? La sangre de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, ellos querían volver a la ley. Y bueno, acuérdense que Pablo tuvo problemas en varias iglesias por esto, porque los judíos querían implementar la ley dentro de la iglesia. Y bueno, Pablo continuamente tenía que estar defendiendo que estamos en un nuevo pacto, los Gálatas, una iglesia que también tuvo problemas en este sentido. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Gálatas 5, 1 al 6. Los judíos querían judaizar la iglesia. Entonces Pablo dice,
Estad pues, Gálatas 5, 1 al 6, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvan otra vez para atrás. Ahora son libres. Somos libres. La verdad os hará libre. Jesucristo nos dio libertad, ¿verdad? Libertad de ritos religiosos, libertad de sacrificio, de todo lo que el judío hacía antes. Somos libres. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. Bueno, ¿qué saben qué dice Pablo? ¿Tú querés circuncidarte? ¿Querés circuncidarte? Bueno, estás obligado a guardar toda la ley. ¿Y por qué vino Cristo? Porque nosotros no guardamos la ley. Fracasamos en eso. ¿Se entiende? Entonces no podemos decir, bueno, si hago esto, si colaboro con esto, con lo que hacían los judíos, este rito, este sacrificio, bien, dice Pablo, ¿querés hacerlo? Dice Dios ahora, ¿no? ¿Querés hacerlo? Tenés que guardar toda la ley. Y la Biblia es bien clara, maldito aquel que no obedece la ley. Entonces, lo que vemos que los judíos querían judaizar la iglesia y Pablo se pone firme en este sentido y le dice, no sirve de nada circuncidarse. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, o sea, si guardás la ley, de Cristo te desligás. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros fuimos salvos por gracia. Si volvemos a la ley, a hacer lo que los judíos hacían, circuncidarse, a matar el corderito, todas esas cosas, bueno, ¿de qué nos libramos? De la gracia. ¿Se entiende? Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es lo que vale para Dios. La fe que obra por el amor. El que ama a Cristo, el Señor lo dijo, mi palabra va a obedecer. El que me ama, mi palabra guardará. Bueno, vivimos por fe. ¿Fe en qué? En las Escrituras. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Ah? No, ¿por qué tú eres salvo? Porque yo guardo tal rito, voy a la iglesia, me circuncido, hago tal cosa. No. Nosotros somos cristianos por medio de la fe, ¿verdad? Y por amor, seguimos a Dios por amor, no por imposición. Los judíos lo seguían por imposición. Era ley. Lo que ellos tenían era la constitución. ¿Se entiende? Lo mismo con nosotros, tenemos una constitución. Si no la obedecemos, ¿qué pasa? Nos cae el peso de la ley. Vamos presos, ¿no? Y bueno, el judío como nación tenía la ley de Moisés. Era una nación, tenía que respetar sí o sí. Por eso, cuando viene Cristo, no hace libre la maldición de la ley. Por gracia. Primera Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Esto es lo que Dios valora, que guardemos sus mandamientos. La cultura y el orden social y las ceremonias externas no son relevantes a la vida espiritual, porque ya deja de ser gracia, es lo que yo hago. La gracia es algo que yo no merezco y es un regalo, ¿se entiende? Pero si yo hago algo, es la paga de lo que yo hice. Cuando yo trabajo, me pagan, ¿verdad? Porque yo trabajo por un pago. Bueno, pero la salvación es por gracia. Bien, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Creer? ¿Qué tengo que creer? Que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador y yo no puedo ser salvo. Necesitaba que Él viniera a morir por mí. Y yo creo en eso, por la fe. ¿Lo viste? No, yo lo creo. No lo vi. Creo por la fe. Y ahí es de eso lo que le agrada a Dios. Yo no lo vi. ¿Ah? Los judíos lo vieron, no creyeron. ¿Se entiende? Pero nosotros creemos, no lo vemos. Nosotros no vimos lo que pasó con el pueblo de Israel. Los judíos sí lo vieron. ¿Se entiende? Pero nosotros lo creemos. Y eso es lo que le agrada a Dios. Por la fe. Vivimos por fe. La única manera de agradar a Dios es por la fe, no por las obras que hagamos nosotros. Fe en las Escrituras y fe, amor a su palabra. Pero no es por nuestro esfuerzo, ¿verdad? La salvación es por gracia. 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. No es el estado que estás, no está hablando, bueno, si estás viviendo en un estado pecaminoso, ¿verdad? Está hablando si eres rico, si eres pobre, si eres esclavo, libre. Sigas ahí en ese estado. No podemos cambiar nuestro estado, sino debemos ir cambiando nuestra manera de vivir, nuestro pensamiento.
Si Dios me salvó de esa manera, tengo que seguir de esa manera. Solo tenemos que agradar a Dios por medio de la fe y la obediencia a la palabra. Eso es lo que Dios nos pide. Obediencia y fe. Obediencia, fe. Fe y obediencia. Sí, tenemos que andar nosotros como cristianos. Y por eso tenemos que estudiar la Escritura. Si yo digo, sí, yo soy cristiano y no estudio la Escritura, ¿cuál está la obediencia? ¿Dónde está la fe? Entonces no podemos agradar a Dios. Por eso, como cristianos, tenemos que estar todos los días estudiando la palabra, todos los días leyendo la Escritura, todos los días orando. ¿Por qué? Porque yo tengo que interiorizarme lo que tengo que hacer, lo que me he olvidado. Imagínense que el Señor en la Santa Cena dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidamos. Nos olvidamos lo que Él hizo por nosotros. Estoy hablando de cristianos, nos olvidamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la cena. ¿Para qué? Para recordar lo que Cristo hizo a mi favor. A mi favor. Entonces tenemos que estar continuamente refrescando nuestra memoria de lo que Cristo hizo, el Evangelio. Y el Evangelio, por eso dice la palabra del Evangelio, es todo. Todo. Tanto para salvación, pero también para vivir la vida cristiana. El Evangelio es todo, hermano. No simplemente es, bueno, predica el Evangelio y ya está. No, tienes que vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es vivir las Escrituras. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de quién? Del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, el Evangelio es todo para nosotros. Nosotros no guardamos ritos, no guardamos ceremonia, no somos más espirituales si nos ponemos una corbata, si nos ponemos una pollera. ¿De qué vale? Como el circunciso y incircunciso. ¿De qué vale usar una pollera larga pisándotela si no guarda la palabra de Dios? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Lo externo o lo interno? ¿Se entiende? Obviamente que si tu manera de pensar, porque Dios siempre va cambiando la mente, se va a ver en tu manera de exterior, ¿verdad? La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de tratar a los demás, va a ir cambiando, Pero nuestra tarea es esa, ir cambiando la mente y ir cambiando nuestro corazón para que se refleje cómo es Jesucristo. Y se va a reflejar en todo, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos. Antes capaz que llegaba el domingo y no íbamos para el fútbol, ahora llega el domingo y el cristiano se va para la iglesia, escucha la palabra, le gusta estar entre cristianos, ama estar entre los hermanos, antes no. ¿Y qué es eso? Dios está transformando esa vida. 1 Corintios 7:21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Acá vemos que Pablo enseña que no estén pendientes en su condición social. Acá está hablando de esclavos. En ese tiempo habían esclavos. ¿Ah? Y los esclavos venían a ser salvos. Y bueno, ¿y si ahora qué hacemos? Y Pablo dice, continúa esclavo, tiene que servir ahí. Sirve así a Cristo, siendo esclavo. Tú tienes que servir ahí. Bueno, tienes que servir mejor a tu amo. Si antes era esclavo, ahora vas a continuar siendo esclavo, pero sirviendo a tu amo como sirves a Cristo, ¿verdad? Pero le está hablando a cristianos, ¿verdad? No está hablando al mundo, a hermanos cristianos, esclavos, que tienen que seguir sirviendo ahí. Bueno, que no busque la libertad. Bueno, decir, bueno, ¿sabes qué? Tú eres al amo, decir, bueno, vos sos cristiano, ¿no? Yo me volví al cristianismo, yo soy esclavo, ¿sabes qué? Ahora somos hermanos, así que bueno, yo quiero mi libertad. Pablo dice, no, tú sigues siendo esclavo. Pero, dice el versículo, pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Si tu amo te dice, ¿sabes qué, hermano? Ahora eres libre. Chao. ¿Qué tenés que hacer tú? Bueno, si eres esclavo, sal y sirve mejor a Cristo, ¿verdad? Así que nuestra tarea no es buscar nuestra condición, cómo estar yo mejor, mi carne. Cristo dijo en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuál es mi deber? Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás Dios lo va a añadir. Entonces nosotros muchas veces lo que hacemos es buscar lo de afuera y en segundo lugar a Dios. Pero Dios no dice, no, primero soy yo. Y ese es el amor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento de la palabra de Dios. Y eso se tiene que notar en nosotros, no en el mundo. Sí, pero aquello no te importa aquello. Tú guarda la palabra, busca a Dios y Dios se va a encargar de las otras cosas. Tú sigue buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. Efesios 6, 5 al 8. Hay cantidad de versículos hablando de los siervos, los esclavos. Cuando la Biblia habla de siervos, está hablando de esclavos.
Pablo tiene que hablarle a muchas iglesias de los esclavos, ¿ah? Porque los amos abusaban de los esclavos, muchas veces que los amos cristianos abusaban de sus cristianos, y Pablo tiene que decir, no abuse, es tu hermano, es esclavo, pero es tu hermano. Y muchas veces los esclavos abusaban de su amo, porque decían, bueno, ahora somos hermanos, no me tenés que pegar, ya ahora tengo otros privilegios. Pablo dice, no, tú tienes que servir ahí a tu amo. No hay ningún privilegio. Tú el privilegio que tienes es que sirves a Cristo. Efesios 6, 5 al 8, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo? Como a Cristo. ¿Se entiende? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, tengo que mirar a mi amo como si fuera el Señor. Dios me puso ahí. 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, como esclavo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Otra vez, buscar el reino. Esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que servir a mi amo, a mi jefe. Hoy en día acá en Uruguay no hay esclavitud, pero somos empleados. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo tengo que servir yo? Para quedar bien con mi jefe, para que me ascienda. Dice Pablo, no. Tú tienes que servir como sirves a Cristo. ¿Ah? Ahora ya, antes tenías a este patrón, pero ahora tienes a un amo, que es Cristo. Tú sirves al amo, no sirves al hombre. 7. Sirviendo de buena voluntad. Tiene que ver, voluntad. Pero yo le sirvo, pero vas ahí arrastrando los pies. Qué horrible, tengo que ir. No, con voluntad, como el Señor, y no a los hombres. Me está llamando Cristo. Me llama el hombre, mi patrón, es el Señor que me llama, tengo que ir con voluntad. ¿Se entiende? Claro, y siempre pensando en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, pensando en el Evangelio, otra vez. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Por eso nuestro texto que estamos en Corintios dice, no te dé cuidado, no estés pendiente de ti mismo. Puedes servir a Cristo en la condición que estés. Hoy en día muchos hermanos sirven en silla de rueda, con cáncer, muriendo en el hospital, pero están sirviendo a Dios, están predicando el Evangelio. Ellos no están diciendo, mira cómo estoy yo, qué horrible. No, ellos de la condición que Dios los llamó, ahí están, sirviendo. Tantos hermanos sirven también sin brazos, sin piernas, y en esa condición estaban sirviendo, ¿verdad? Pero a veces nosotros, como nuestra carne quiere mejores cosas, más comodidad. Mira cómo estoy yo, mira qué horrible, y empezamos a dar lástima, ¿verdad? Nos encanta dar lástima, porque nos encanta que nos digan pobrecita. Y ahí como el gato, ¿verdad? Lo empezamos a recostar, nos encanta, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios dice, no hagas eso. Tu misión es representar a Cristo, no estar mirando tu condición, cómo estás, sino mira el reino, busca el reino, y Dios te va a dar el pago. No, capaz que acá en la tierra no, pero cuando esté en el cielo, Dios nos va a dar el pago. Y eso es lo que estamos pensando, Dios me va a dar el pago. Acá en la tierra me va mal acá, me va mal allá, no importa, yo tengo que seguir siendo luz, Dios me va a dar el pago. No me importa lo que hagan los demás, lo que me hacen a mí. ¿Sí? ¿Cómo que no te importa? Y ahí, ¿qué hacemos? Pensamos en la cruz. ¿Qué le hicieron a Cristo? Por mí. ¿Se entiende? A mí me va a importar que se rían de mí, que no me saluden, que me miren para otro lado, que hablen mal de mí, mintiendo, siendo que mi Salvador murió por mí, y todo lo que le hicieron a Él por mí. No, bien, sigan, voy a orar por ti, voy a seguir orando por ti. Y sigo orando, por eso el Señor dice, ora por tu enemigo. Ora por tus amigos, por tus hermanos, por tus enemigos. Y esa es la vida cristiana. No nos importa lo que hacen a este cuerpo, a esta carne. ¿Cuántos hermanos están muriendo, sirviendo, predicando el Evangelio? ¿Por qué? Porque no están mirando su condición, no están mirando que pierden sus casas, sino que están mirando ¿qué? El reino. Hermanos, si nosotros miramos el reino, no vamos a estar mirando, sacando la mirada de este mundo que Satanás no quiere tener entretenido. Satanás quiere entretener a los cristianos. El mundo es de él. Los cristianos están entretenidos en las cosas del mundo, no están entretenidos en las cosas del reino, y no nos van a buscar al reino, sino que están entretenidos en las cosas del mundo, el materialismo, esto, que aquello, que lo otro, que es lindo, ya como estoy yo, sí, necesito esto, necesito aquello, y así estamos. ¿Y sabe qué? Estamos perdiendo la batalla. Cristo viene a buscar una iglesia que está preparada, se está esforzando a vivir, buscando el reino, sufriendo en la tierra, no que está cómoda en la tierra. Nosotros no tenemos que estar buscando la comodidad, sino tenemos que estar buscando el reino. Y ella es una de las fallas de la iglesia evangélica en todas partes. No digo todas, la mayoría. ¿Por qué? Porque buscan comodidades.
Hay hermanos en distintas partes del mundo que no tienen ni siquiera un templo, están abajo de un árbol y le predican el evangelio ahí, y ahí se congregan, llueve, se ponen unas bolsas arriba y ahí están, escuchando al predicador, escuchando. Bueno, estamos aquí en América, queremos, bueno, un buen templo, un aire acondicionado, queremos esto, y yo, no, si no hay esto no voy, si no hay esto, no voy. ¿Se entiende? ¿Qué estamos mirando? Lo externo, mi comodidad, mi carne que se sienta bien. Y Dios nos dice, no mires esas cosas, busca el reino, como hay otros hermanos que lo están haciendo. 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Bueno, si Dios te llamó siendo esclavo, eres libre ya. No importa tu condición, si tienes que, volver a lo mismo, si tienes que estar de esclavo sirviendo, pero ya eres libre, la verdad os hará libre, dijo el Señor. Siendo esclavo, siendo libre, dice el versículo, somos esclavos de Cristo. Así que servimos a Cristo. No te dé cuidado tu condición. A Dios le interesa la obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 22 al 23. Romanos 6, 22 al 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Fuimos libertados del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Acá en este mundo solamente hay dos amos. Está el diablo y está Dios. Una de las dos familias pertenecemos. El que pertenece a Dios le sirve a Dios. El que pertenece al diablo le sirve al diablo. No hay vuelta atrás. ¿Se entiende? No, pero yo me siento cristiano. Pero ¿cuál es tu vida? ¿Cuáles son tus frutos? No, pero yo voy a la iglesia. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Los frutos de la Biblia? ¿Frutos de la palabra de Dios? ¿O frutos mundanos? Bueno, acá nadie queda sin familia en este mundo. Está la familia del diablo y la familia de Dios. Los que son de la familia de Dios se esfuerzan a hacer la voluntad de Dios. No son perfectos. Ojo, pues no somos perfectos. Nos esforzamos a hacer lo correcto. Pero el que no es de Dios, no le interesa hacer lo correcto. Va a hacer lo que dice su carne y el mundo. Por eso dice, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque vivimos para la eternidad, no vivimos para este mundo. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hay gente que trabaja para la muerte, para vivir eternamente separado de Dios, en la condenación, y hay gente que vive trabajando para el reino de Dios. No hay un intermedio. No podemos agradar a los señores, ni al diablo y a Dios. O agradamos a uno o agradamos a otro. Si somos siervos de Dios, se va a notar por nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestro proceder, nuestra manera de tratar a nuestro prójimo, ¿verdad? Si no somos Dios, también se va a notar en la manera de tratar a los demás, todo se va a notar. Lo que tenemos dentro se va a salir, sale por fuera. Mucha gente dice, vos no sabés lo que yo tengo en mi corazón. Sí, simplemente es mirarte, cómo vivís, cómo hablás, y sabés lo que tenés en tu corazón. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, acuérdense que estamos siendo vistos por el mundo. Por los frutos nos van a conocer. Si somos hijos de Dios, se va a ver. 1 Corintios 7:23. Por precio fuiste comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Bien, fuimos comprados. Bueno, ¿cómo que fuimos comprados? ¿Sí? ¿Cuál fue el precio que fuimos comprados? ¿Cuál fue la plata? No fue por plata. La sangre del Señor Jesucristo fue el pago de nuestra redención. O sea, a nosotros no nos costó nada. Todo le costó a Él. Él tuvo que derramar su sangre allí en la cruz para comprarme a mí, a este pecador inútil, inservible, descartado en este mundo. Mirá, el mundo nos miraba y decía, esto es lo peor, esto no sirve para nada. Bueno, Dios dice, lo peor del mundo, yo lo escojo. Vení para acá. Te limpio con la sangre de Cristo y te pongo aparte para que me sirvas a mí. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor no busca a los mejores, sino que busca a los peores. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 22. Primera de Pedro 1, 18 al 22. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, venimos de la carne, venimos enseñados de este mundo. En la carne. Vivir en la carne. Eso es lo que aprendimos en este mundo. ¿Verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo lo presenta Juan el Bautista a Jesucristo? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero ese cordero no dijo, aquí viene el rey.
No, no, el cordero. ¿Qué hacían en ese tiempo? ¿Qué hacían con los corderos en ese tiempo? Los sacrificaban. Ya en el momento que Juan el Bautista lo presenta a Cristo, dice ahí el cordero, dice, he aquí aquel que va a morir por nosotros. Él tiene que morir por nosotros. Bueno, Él murió por nosotros. Versículo 20, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Antes de la fundación del mundo ya el Padre tenía este plan, que el Hijo venía a morir por los escogidos del Padre. Y el Hijo viene, dice en Isaías, heme aquí, Señor, yo voy a la tierra a morir por ellos. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por amor al Padre y por amor a nosotros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el plan era del Padre. El Padre antes de la fundación del mundo pensó, voy a salvar a este, voy a salvar a este, voy a salvar a este. Pero alguien tiene que pagar el precio de estos pecadores. ¿Quién va a pagar? Porque yo tengo la ira sobre ellos. El Hijo dice, yo voy, Padre, yo pago el precio de ellos. Y por eso en la cruz Cristo recibe toda la ira de Dios, la ira que yo merecía. ¿Se entiende? Y por eso como cristianos, ahora que conocemos a ese Dios, tenemos que valorar esa cruz, ese sacrificio. ¿Cómo lo valoramos? Obedeciendo. Cuando un cristiano no obedece, no está valorando lo que Cristo hizo por él. ¿Se entiende? Porque siempre es la cruz, siempre es Cristo, siempre es Él, lo que hizo por mí. Yo no he hecho nada, lo hizo todo Él. Él derramó su sangre. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, ¿qué? Sean en Dios. Todo es Dios, todo es Él. Por eso no nos debemos, como dice Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres. Somos esclavos de Cristo, no de los hombres, no de una religión, no de pastores, no de una misión. Somos esclavos de Cristo, somos libres en Cristo. No somos más del sistema de este mundo, si no tenemos libertad. Versículo 1 Corintios 7, 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo que fue llamado siendo libre, esclavo del Señor. Siempre estamos sirviendo al Señor, en la condición que estemos. 1 Corintios 7, 24, cada uno, hermanos, está hablando los hermanos, y ven la humildad de este hombre de Dios, ¿no? Un apóstol, ve a los otros como hermanos. Él no dice, le estoy dando una orden como apóstol, no, dice, cada uno, hermanos, en el estado que esté, que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por supuesto, como dije, si Dios me llama, me salva y yo estoy trabajando en una brujería, obviamente que ahí no puedo estar, me tengo que ir, ¿se entiende? Es algo, ¿verdad? Que es algo que no afecte mi vida moral y mi relación con Dios. Tengo que ver, acá, donde estoy, ¿esto afecta mi relación con Dios? ¿Esto no me deja estar al lado de Dios? Bueno, no es de Dios, me tengo que ir a otra cosa. Obviamente que tengo que orar y decirle al Padre, Padre, voy a tomar esta decisión por esto, Padre. Preciso otro trabajo, ¿se entiende? Que no me afecte la relación contigo. Porque lo que buscamos es el reino y estar bien con nuestro Padre. Tenemos que ser también personas conocidas por la honestidad. Esto ya lo vimos la otra vez, por ser honestos, ¿verdad? En los miércoles estamos estudiando el libro de Esdras. Y Esdras era catalogado por ser un hombre honesto. Un hombre que el rey depositó toda su confianza y le dio toda la cantidad de oro que le dio para que llevara para el templo, porque él confiaba en Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras conocía a Dios. Nosotros como cristianos, si conocemos a Dios, tenemos que esforzarnos a vivir una vida de honestidad, ¿verdad? Ser honestos en nuestra manera de vivir, porque Cristo fue honesto cuando estuvo en la tierra. Siempre estamos representándolo a Él. Por eso debemos buscar la manera, ¿verdad?, de estar más cerca de Dios. En el libro de los Hechos, los hechiceros, cuando se convertían, ¿qué hacían? Quemaban los libros de hechicería. Si ustedes han leído el libro de los Hechos, dice que la gente se iba convirtiendo y iban dejando las prácticas que tenían. El que era ladrón no robaba más. El que era un fornicario no fornicaba más. El que era hechicero tampoco. El que mentía decía la verdad. Y hay una transformación. Pero la transformación viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y se ven los frutos. Los frutos, cuando Dios está trabajando en la vida de una persona, se va a ver los frutos. No precisa que estemos preocupándonos por lo de afuera, sino que adentro, para que después eso se note, ¿verdad? Va a haber una transformación radical en el creyente. Lo que hacía antes hace lo contrario. Mentía, ahora dice la verdad. Antes
llegaba tarde al trabajo, bueno, ahora represento a Cristo, yo tengo que llegar en hora al trabajo, tengo que ser el ejemplo. Antes mentía a mi patrón, no, ahora tengo que decir la verdad. ¿Entiende? Hay un cambio radical porque tiene a Cristo y tiene a Cristo en su corazón, dentro de él, y él es un templo de Dios. No es, el cristiano no es cualquier cosa, es un templo de Dios. ¿Se entiende? Que tiene que estar representando a ese Dios en obediencia, en santidad. Y en eso nos esforzamos. Ninguno de acá dice, yo sé que yo soy santo, yo no me esfuerzo en nada, porque yo no peco nunca. No, todos pecamos, todos somos pecadores. Primera Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, ¿verdad? Y no ha conocido a Dios. Todos pecamos. Por eso todos los días tenemos que ir a Dios y decirle, Padre, perdón, pequé. Dije esto y no tenía que decir. Pensé esto y no lo tenía que pensar. Hablé mal de esto y no tenía que haberlo dicho. Tuve esta mala acción delante de fulano o de mi esposa o de mis hijos y está mal. Señor, vengo a pedirte perdón. ¿Qué es eso? Que somos pecadores. Y Dios permite eso para que no nos exaltemos, para que miremos a los demás y decir, mirá, yo, estos pecadores, estos condenados. No, yo lo miro y digo, pensar que yo muchas veces caigo en el mismo pecado. Y eso nos lleva a ser humildes. ¿Se entiende? No pensar, tener más alto concepto de mí mismo, sino tener misericordia de los pecadores. Lo mismo cuando vamos a predicar el Evangelio. Ahí viene este drogadicto o este borracho o esta prostituta. No, esto me va a contaminar. No, Cristo se juntaba con las prostitutas. Cristo se juntaba con los estafadores, con los borrachos, con los estaba ahí. Y por eso los fariseos lo juzgaban. ¿Por qué? Porque él se juntaba con ellos y hablaba del reino, pero no practicaba lo que ellos practicaban. ¿Se entiende? La tarea de Cristo era compartir el reino de Dios con ellos. ¿Cuál es nuestra tarea? Compartir el reino de Dios con el mundo. Entonces hay una transformación interna en el cristiano. Bien, ¿cuál es? La vida nueva en Cristo implica un cambio profundo en el corazón y la mente del creyente, pensando de ser guiado por deseos pecaminosos. Antes nos guiamos por deseos pecaminosos, ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Yo les doy la cita para que ustedes después lo lean en su casa con más tiempo. Efesios 4, 17 al 32. Una nueva identidad. Una nueva identidad. Antes éramos conocidos, yo era conocido, por ser el mentiroso más grande de Durano. Ahora tengo que ser conocido por una persona que digo la verdad. Entonces hay un cambio, hay una nueva identidad. El creyente se considera una nueva criatura en Cristo, donde las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Somos nuevos. Acuérdense cuando Cristo habla con Nicodemo. Nicodemo dijo, nosotros sabemos que vos sos de Dios. ¿Qué hace el Señor? Gracias, Nicodemo, vení, pasá, qué bueno que sos vos también. Vos tenés el reino. No, nos miró y le dijo, si no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No importa, Nicodemo era un maestro de maestros. Él era el maestro hoy en día sería el maestro que enseña a los profesores del instituto. Era lo que hacía Nicodemo. Y Nicodemo no había nacido de nuevo. ¿Se entiende? Porque Nicodemo era una persona religiosa. No conocía al Señor. Pero después que Nicodemo conoce al Señor, hay un cambio radical en Nicodemo. Que lo vemos cuando van a enterrar el cuerpo de Cristo. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién llevó la mirra y el aloe para untar el cuerpo de Cristo? Nicodemo. Y José de Arimatea puso su, para enterrar a Cristo. Sepulcro, gracias. Puso su sepulcro. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que era rico, un hombre rico que vivía para él en el negocio, pero conoce a Cristo, hay un cambio radical y que llega un momento que está ahí al lado de Cristo peligrando su vida, porque acuérdense que estaban buscando a los seguidores de Cristo. Mataron a Cristo y después iban por los seguidores, pero ellos estaban ahí, no les importó. ¿Qué es eso? Un cambio radical, una nueva identidad. Despojarse del viejo hombre. La nueva vida implica dejar atrás la forma de vida anterior, caracterizada por la vanidad, la ignorancia, la laxivia, y adopta una conducta recta y justa. Efesios capítulo 4, 17 al capítulo 6 al 18. Vestirse del nuevo hombre. La nueva vida se manifiesta en las acciones de bondad, misericordia, perdón, verdad, los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Antes teníamos los frutos de la carne, ahora tenemos los frutos del Espíritu. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 nos habla de vestirse del nuevo hombre, vivir en la fe. La nueva vida
se vive en la fe en Jesucristo, que a mí amó y se entregó por nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora Gustavo tiene que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Gustavo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro sentir, diario, todos los días, vivir una vida de fe. Los frutos del Espíritu se tienen que ver en Gálatas capítulo 5. Ahí nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y ahí podemos analizarnos a ver cómo estamos con los frutos. ¿Verdad? Si tenemos el Espíritu, ¿cuáles son? Si tengo el Espíritu Santo ya viene con los frutos del Espíritu. Si no tengo el Espíritu Santo, no hay frutos, ¿se entiende? Servicio a Dios, la nueva vida se expresa en el servicio a Dios y a los demás a través de buenas obras y un buen testimonio. Esto se debe estar enfocado en nuestra vida cada día, ¿verdad? Como creyente, en la condición que Dios me salvó, no debo cambiar. Tengo que continuar ahí, pero va cambiando mi manera de vivir, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, fuimos llamados para vivir para el reino, no para agradar a los hombres, no para agradar al mundo, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Así que podamos ser conscientes del llamado supremo que tenemos. El Rey de Reyes nos llamó. No nos llamó el patrón para hacer un mueble, ¿se entiende? Nos llamó Dios y nos llamó para la eternidad, para las cosas eternas, no para las cosas pequeñas de este mundo, ¿verdad? Que un día va a terminar todo por fuego. Pero todo lo que nosotros estamos haciendo para Dios, todo eso va a tener un pago eterno. Así que miremos esto en la condición que estamos, que somos hijos de Dios y que tenemos que servirlo ahí como Dios nos llamó. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ahora, Señor, nos queda ahora hacerla, vivirla. Señor, porque para eso tú nos enseñas, tú nos tratas como tus hijos, tú nos muestras lo que dice tu palabra, para que ahora el mundo vea, oh Dios, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Ruego, Padre amado, Señor, por aquellos que no te conocen, para que puedan abrazar la cruz de Cristo, para que se arrepientan de sus pecados y puedan venir humillados delante de ti y quieran servirte. Y que también nosotros, Padre, aquellos que te estamos sirviendo, que seamos ejemplo para aquellos que nos ven, para los hermanos más débiles, más jóvenes en la fe, pero también para el mundo, Dios, que nos conozcan porque estamos representando a Dios aquí en la tierra. Ayúdanos, Dios, a que vean nuestra vida a Cristo, no que vean a un hombre o a una mujer, sino que vean a Cristo en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición y la guía de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, gracias por compartir y orar por nosotros. Muchas bendiciones y bueno, si Dios quiere el miércoles a las 18 horas aproximadamente andaremos otra vez, si Cristo no ha venido, con el libro de Esdras. Así que muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros.